Eh, por amor al tiempo, hoy vamos a hacer el repaso solo si uno de ustedes se anima a decir en 2, 3 palabras cada capítulo. ¿Quién se anima? Cada capítulo, 2, 3 palabras. ¿Quién puede hacer eso? Dalmi. Hola, Alfred, no sé si me anime. Hola, Dalmi, ¿qué tal? Si te animas, no hay problema. O si no, tenemos ayuda a memoria. La verdad que yo quiero que digas así lo que te acuerdes de cada capítulo, más no quiero que te esfuerces en explicar toda la diapositiva porque realmente por amor al tiempo me gustaría que sea algo bien rápido. 5 minutos más o menos, si se puede. Solo Dalmi es la indicada. Vos me decías, sí, Alfred, parece que no sé nada. No creo. Capítulo 1, Dalmi, ¿de qué habla? Y del Cristo glorificado. Muy bien, así mismo. Capítulo 2 y 3. De las iglesias, de las 7 Mensaje de las iglesias. 7 iglesias. Capítulo 4. Capítulo 4. Mostrar la imagen y vamos a ver. La imagen, Alfred. Ahí está. Antes de pasar a Apocalipsis 4, ahí tienen que decirme el panorama escatológico, el orden de los eventos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo Sí. empieza con la muerte de nuestro Salvador en la cruz. Se forma La iglesia. la iglesia, ¿verdad? Sí. Estamos esperando. El rapto de la iglesia. No, Jorge, puede ser que vos estés esperando la tribulación. Nosotros esperamos el rapto. La Después segunda del rapto muerte. que viene para el cristiano. Fuerza, Jorge. Las bodas del Cordero. ¿Era? Antes. El tribunal. El tribunal Muy de bien, Cristo. gracias, Perdón. Lisen. El tribunal de Cristo. Después. Sí. Las bodas del Cordero. Cordero. Mientras tanto, acá en la tierra hay un periodo de 7 años de Tribulación. 3 años Muy y medio bien. de tribulación y gran tribulación. ¿Cómo termina la tribulación? ¿Cómo termina? ¿Con qué Con la evento? venida. Con la segunda venida. Con la segunda venida. de Cristo. Así mismo, exactamente. Luego, ¿qué se instaura aquí en la tierra? El reino milenial. Que hoy vamos a estudiar con detalle, ¿sí? Sí. Y luego viene el juicio. El gran trono blanco. El gran trono blanco, ¿sí? Y luego ya el estado eterno, ¿sí? De la Nueva eternidad. Jerusalén. La nueva Jerusalén. Una ciudad majestuosa, 2.500 kilómetros de ancho, de largo y de altura. Más o menos, imagínense ustedes cuántos pisos va a tener en 2.500 kilómetros. Imagínense ustedes que hoy la población del mundo es 6.000 a 7.000 millones de habitantes. Dice que la Nueva Jerusalén tiene una capacidad para albergar 100.000 millones de habitantes. O sea que es una ciudad colosal. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 4. ¿De qué habla? ¿De qué era que hablaba? Capítulo 4. La adoración celestial era el título, pero era... Celestial. Muy bien. Capítulo 5. Puedo mirar mi Biblia. Ahí tiene la pista. Sí. Sí. Cuando el Cordero el rollo y agarra el rollo. Muy bien. Las 70 semanas, recuerdan ustedes que inicia con el decreto de Artajerjes. Las primeras 7 semanas se edifican los muros y la plaza de la ciudad en tiempos angustiosos. Se utilizan 49 años. Luego 62 semanas más pasan hasta la entrada triunfal del Mesías. En total, desde la orden de Artajerjes hasta la entrada triunfal de Cristo hay 69 semanas o 483 años. Luego hay una especie de paréntesis que ya dura más de 2000 años, donde está la iglesia del Señor, que es totalmente un misterio en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se reinicia el conteo cuando el anticristo confirme el pacto con muchos. Y tenemos la última semana o los últimos 7 años de tribulación, dividido en 2 periodos de 3 años y medio, donde el mismo anticristo rompe ese pacto inicial, haciendo que se suspenda todo sacrificio en el templo, porque él se hace pasar por Dios. ¿Sí? Capítulo 6 nos habla acerca de los sellos. primeros 6 Sellos. Muy bien. Los primeros 4 sellos nos hablan de 4 caballos con 4 jinetes, ¿verdad?
El caballo blanco, falsa paz, nos habla del anticristo. ¿Por qué decimos que es falsa paz? Porque después viene el caballo rojo, que nos habla de guerra, muerte, derramamiento de sangre. Luego viene el caballo negro con su jinete que tenía una balanza en la mano, ¿sí? Nos habla de la muerte por inanición o por falta de alimento. Siempre después de la guerra, después del derramamiento de sangre, viene hambre. Y por último, el caballo amarillo, que trae más muerte aún. Una cuarta parte del mundo dice que van a fallecer en este momento del sello número 4. Quinto sello, Juan ve bajo el altar a los decapitados, ¿sí? Que han muerto en esta primera parte de los juicios por los sellos, ¿verdad? Y ellos preguntan al Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar a los que nos han quitado la vida? ¿Sí? El sexto sello nos habla de anarquía, de caída de asteroides, etcétera. Lo único que el hombre va a querer es que se esconda de su presencia, de la presencia del Cordero, ¿verdad? Por medio de las rocas, etcétera. Van a querer huir del Cordero de Dios. Hablamos también de la batalla de Gog, según Ezequiel 38-39. Hoy vamos a hablar también la segunda parte de la batalla de Gog, ¿sí? Y dijimos que hay tres posturas. Nosotros creemos principalmente que va a ser al inicio de la tribulación, tal vez a la mitad también. No podemos ser tan dogmáticos, pero muy probablemente sea al inicio de la tribulación. Israel firma el tratado de paz con el anticristo, por lo tanto va a haber las condiciones que nos dice Ezequiel, que ellos van a estar morando confiadamente, no va a haber necesidad de que cierren sus puertas, etc. Se menciona que estarán enterrando cadáveres 7 meses y usando como combustible las armas durante 7 años. ¿Sí? Y creemos que ni bien ocurra el rapto, ocurrirá esta invasión de los reyes del norte y los países implicados, ¿verdad? En aquel momento. Gog es el rey o el príncipe de Magog, dice la palabra de Dios. Mesec y Tubal, Persia, Cus, Fut, entre otras naciones mencionadas en la profecía. Hoy esas naciones son Magog, se cree que es Rusia. Mesec y Tubal se dice que es Turquía. Irán es Persia. ¿Sí? También nos habla de Cus, que es Etiopía, y Libia, Fut. Eso es lo que dicen la mayoría de los estudiosos, ¿sí? Capítulo 7 nos habla de la multitud, primero de los 144,000 sellados, y de la multitud de ropas blancas con palmas en las manos. Capítulo 8 de las trompetas. La primera trompeta afecta a la hierba, la tercera parte de la hierba, ¿sí? La segunda trompeta afecta al mar, la tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera trompeta afecta a los ríos, la fuente de las aguas, la tercera parte de los ríos se vuelve amarga, dice, y no solamente se vuelve amarga, sino mata a todos aquellos que toman de esas aguas, dice la palabra. Y también afecta a la tercera parte de los astros, el sol, la luna y las estrellas. Capítulo 9 nos habla de dos ejércitos terribles, diabólicos, ¿sí? Las langostas y el ejército de 200 millones, dirigidos por 4 ángeles que están encerrados en el gran río Éufrates. Capítulo 10 nos habla del ángel que tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra en señal de conquista, victoria, ¿sí? Capítulo 11 de la reconstrucción del templo en Jerusalén, de los 2 testigos y el mensaje, el toque de la séptima trompeta, ¿verdad? Con lo cual después se abren los 7 juicios de las copas. Capítulo 12 es una especie de paréntesis donde nos habla de la mujer y el dragón, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 13 del anticristo, el falso profeta. Capítulo 14 nos habla acerca de los 144,000 nuevamente, el mensaje de los 3 ángeles y de Armagedón. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Terrible la batalla de Armagedón, la última batalla. Capítulo 15 nos habla de que los 7 ángeles se preparan con las 7 copas y salen del templo celestial, dice la palabra de Dios. Capítulo 16 nos habla de las 7 copas en sí. La primera copa dice, produce úlcera a todos los habitantes de la tierra que hayan recibido el 666. La segunda copa afecta al mar, totalmente se vuelve sangre. La tercera copa afecta a los ríos, los manantiales y todo se vuelve sangre. Literalmente van a estar tomando sangre en aquel entonces. La cuarta copa afecta al sol, al que se le da quemar
a los hombres, y estos van a estar blasfemando, porque estas copas serán sucesivos unos tras otros. Sin terminar el anterior, ellos van a estar sufriendo ya el siguiente. La quinta copa nos habla de que el trono de la bestia se convierte en tinieblas, o se vuelve tinieblas. Pero no solamente su trono, sino también su reino. Luego la sexta copa nos habla de que se seca el Éufrates, la división entre Oriente y Occidente, para que los reyes del Oriente puedan pasar. Y en la séptima copa nos habla acerca de la caída del granizo, ¿verdad? Va a haber truenos, relámpagos, terremotos, etcétera. Terrible. Las copas son mucho peores que las trompetas, y las trompetas son peores que los sellos, etcétera. Pero dentro de los 7 sellos se encuentran la totalidad de los juicios durante la tribulación. Una serie que son 3 series de 21 juicios en total, ¿sí? 7 trompetas, 7 copas y 7 sellos. Capítulo 17, la destrucción de la Babilonia religiosa. Y capítulo 18, la caída de la Babilonia comercial. El capítulo 17, la bestia es el que destruye a la Babilonia religiosa por voluntad del Señor. Y capítulo 18 es el Señor mismo que termina con este sistema de la Babilonia comercial. El capítulo 19 nos habla acerca de las bodas del Cordero y del retorno glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Hoy tenemos el reino milenial, Apocalipsis capítulo 20. Tomar el texto de Apocalipsis 20 y muchos otros pasajes bíblicos que se refieren al reino terrenal, tal y como está, conduce a una interpretación premilenaria de la escatología. Es decir, Cristo vendrá y entonces establecerá un reino literal en la tierra que durará por 1000 años. Dijimos eso desde que empezamos este estudio. Si nosotros leemos sin prejuicio, sin conocer ninguna de las posturas y nos dejamos llevar por lo que dice el texto nomás, vamos a llegar a la conclusión de que Cristo debe volver antes del milenio para que pueda haber tal reino. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo ahí esa frase en pocas palabras. Muy bien, vamos a leer todo el pasaje y fíjense ustedes todas las veces que dice 1000 años. ¿Está bien? Leo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Luego, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué les dice la última frase? ¿Será que existe la aniquilación final, donde todas las personas que rechazaron a Cristo van a ser literalmente asesinados y terminó ahí? ¿O será que existe el purgatorio, como dice la iglesia tradicional, donde finalmente Dios va a decir, pobrecitos, todos son mis hijos, entren en mi reino?
¿Qué piensan ustedes ahí por esa frase? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿No les parece que es una frase fuertísima? Día y noche, no hay ahí aniquilación, no hay ahí que el Señor le va a perdonar a todos. Eso es mentira, es herejía, es un engaño de Satanás. No hay que predicar eso, por más de que lo digan reverendos, ¿verdad? Porque hay mucha gente, incluso algunos que son respetados teólogos, están a favor del aniquilacionismo y no existe eso. Muy bien, fíjense usted, aquí les marqué a ustedes donde dice 1000 años. 1, 2 en esta diapositiva. 3, 4, ¿sí? 5, 6. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7 se menciona una vez en cada versículo. Por lo tanto, 6 veces se menciona en esos primeros 7 versículos de Apocalipsis 20. Ahora les pregunto a ustedes y activen sus micrófonos si quieren participar. ¿Habla la Biblia en el Antiguo Testamento sobre el reino del Mesías, sí o no? Habla. ¿Habla el Antiguo Testamento acerca de un reino del Mesías, sí o no? Sí. Sí, habla. Sí, Habla. Pero ¿qué es lo nuevo que nos da el mensaje de Apocalipsis 20? El tiempo. Muy bien, los 1000 años. Acá se nos dice que va a durar 1000 años. Porque muchas partes ahí donde vemos que va a reinar el Mesías, pero que va a seguir habiendo muerte. Por lo tanto, no es el estado eterno. En el estado eterno ya no hay muerte, como vamos a ver el siguiente lunes, Apocalipsis 21 y 22. Sin embargo, Isaías dice, bueno, el niño de 100 años será maldito si es que muere a esa edad. ¿Se acuerdan? Vamos a leer ese pasaje también. Por lo tanto, no es el estado eterno, pero tampoco nuestro mundo actual, ya que Cristo no está reinando. Porque ahí dice claramente en Isaías capítulo 11, capítulo 2 y otros pasajes que el Señor mismo va a estar reinando desde Jerusalén, ¿sí? Lo nuevo que nos da Apocalipsis 20 es la duración, ¿se entiende? Y algunos dicen que eso no es literal, que 1000 es un número perfecto que está formado por 10 por 10 por 10, que es la plenitud, y no es así. Eso es mentira. No hay que inventar interpretaciones, porque eso es lo que hacen los amilenaristas. Hay muchos respetados teólogos que son amilenaristas, pero por el hecho de que ellos crean, nosotros no podemos creer simplemente porque ellos lo digan, ¿sí? La Biblia es clara, categórica, contundente, nos dice 6 veces en estos primeros 7 versículos acerca de los 1000 años, como para negar. Muy bien, fíjese usted, vamos a empezar el estudio versículo por versículo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, ¿quién es este ángel? La verdad que no sabemos. No se nos cuenta su identidad. No sabemos quién es. Tal vez sea Miguel, tal vez sea otro, no sabemos. Dice que tiene la llave del abismo. ¿Se acuerdan ustedes? Ya estudiamos el abismo allá en Apocalipsis capítulo 9. El abismo es el lugar donde están presos un grupo de ángeles caídos. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Lucas 8, 30, 31? Donde por favor los demonios que estaban en este hombre le piden que no les envíe al abismo, sino que les deje en... El Señor y dice que ellos se van y se desmoronan en un precipicio y mueren todos los cerdos. ¿Se acuerdan? Ellos lo único que no querían era que el Señor les envíe al abismo, ¿sí? Porque aparentemente es un lugar bastante terrible. Segunda Pedro 2:4 dice que un grupo especial de ángeles están ahí esperando el día del juicio final, al igual que Judas 6 y 7. Muy bien. Además, en este capítulo, en los siguientes versículos se nos relata que Satanás estará allí durante el milenio, Apocalipsis 22 y 3, como leímos. También todos los demonios probablemente serán confinados a este lugar en este periodo de reinado milenial. Fíjense ustedes lo que dice Isaías 24, 21 al 23, les leo rápidamente. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Nos habla de que el Señor
Jehová de los ejércitos castigará al ejército de los cielos. El ejército de los cielos, recordemos, es el lugar donde moran los ángeles caídos. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de esta, ¿se acuerdan? De las tinieblas de este siglo, refiriéndose a los demonios. Entonces estos demonios también van a estar confinados, al igual que Satanás, en el abismo. Y la cadena es simbólica. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice Marcos 5:1-4. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno, como dice ahí? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Eso es lo que dice Marcos 5:1-4. La cadena no es literal. Lo que está diciendo es que Satanás y sus demonios estarán encerrados. No van a poder salir a engañar a las naciones durante el milenio. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por él 1000 años. Ahora, ¿por qué será que el Señor ya no confina a Satanás al lago de fuego? Porque ahí en Mateo 25:41 nos dice la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué el Señor, en el momento que se reveló la primera vez, ya no le envió al lago de fuego a Satanás? ¿Por qué esperó que engañe a la humanidad, caerá Eva, Adán, etcétera, hasta hoy? ¿Por qué en el milenio ya no le confina ahí? Espera otras 1000 años a poder realmente enviarle al lago de fuego. ¿Cuál es el propósito? No es que nosotros estamos diciendo que el Señor es injusto. No, nada que ver. Dios es soberano, pero solamente surgen algunas preguntas por la mente nuestra, por la curiosidad que tenemos por nuestra naturaleza. Sabrá por qué lo hace, porque el Señor es soberano y sus pensamientos son muy superiores a los nuestros. Dice Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No lo entendemos, pero sabemos que es lo mejor, porque Dios así lo determinó. Y algún día seguramente vamos a saberlo a plenitud, aunque tenemos algunas teorías que vamos a ir compartiendo con ustedes más adelante. Ahora, fíjense ustedes lo que dice el versículo 3. Y lo arrojó y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Incluso después del milenio va a ser desatado aún Satanás por un poco de tiempo. El reino milenial de nuestro Señor Jesucristo será un tiempo de múltiples cambios. La tierra volverá a ser como lo fue al principio. Satanás estará en el abismo durante este periodo. Ahora, vamos a estudiar algunas características del reino milenial. Y si es que pueden ustedes, me gustaría que estén abriendo sus Biblias en determinados pasajes. Yo sé que voy a ir un poquitito rápido porque quiero tratar varios puntos y no tengo tanto tiempo, pero les digo una cosa, no van a tener mucha oportunidad de estudiar el reino milenial a profundidad porque realmente no se suele predicar, ¿sí? Aunque ustedes estuvieron escuchando el audio, me imagino que todos estudiaron todos los audios, entonces ya saben todo al dedillo lo que voy a decir. De todos modos, yo sé que hay algunas cuestiones que quedan en el tintero que después, si hay alguna pregunta, pueden hacer. Primero que nada, quiero ver con ustedes las posturas sobre el milenio. ¿Se acuerdan ustedes? La primera clase, la introducción habíamos dado, ¿se acuerdan? Muy bien, vamos a ver un poquitito lo que dice el premilenarismo histórico, ¿sí? El premilenarismo histórico dice que Jesús murió en la cruz, se forma la iglesia, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Luego, en estos últimos tiempos habrá apostasía, se va a manifestar el anticristo, va a haber persecución de la iglesia, ¿sí?
ocurre el rapto y la segunda venida al mismo tiempo. Cuando el Señor Jesús está viniendo para su segunda venida, ocurre el rapto, ¿sí? Ahí resucitan los justos para poder ir y volver con el Señor. Pero ahí nosotros creemos que nos vamos y luego nos vamos al cielo y somos juzgados ante el tribunal de Cristo. No, acá no hay tiempo. Acá la iglesia es arrebatada y ya vuelve de inmediatamente con el Salvador. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el premilenarismo histórico. Luego hay los juicios, que vamos a hablar también después. El juicio de las naciones, el juicio de los judíos, etc. Luego ocurre el milenio, el juicio final, donde resucitan los incrédulos y la eternidad. ¿Sí? Eso es lo que dice el premilenarismo histórico. No hay ahí un periodo de 7 años entre el rapto y la segunda venida, sino son al mismo tiempo. ¿Se entiende? El amilenarismo, como su nombre lo dice, es negar, es decir, no o sin. Ellos no creen en el milenio, ¿sí? Entonces creen que Jesús murió en el año 70, hablan de uno de los eventos más importantes para ellos, la destrucción del templo en Jerusalén, y ellos denominan este periodo desde la destrucción del templo de Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo como este siglo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor habla acerca del pecado que no va a ser perdonado? Ahí dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado en este siglo ni en el venidero, ¿sí? Bueno, ellos mencionan que este siglo es desde Cristo hasta la segunda venida y es el milenio simbólico. Y como dice el pastor David Jeremiah, ahí no es el problema de interpretación, sino un problema de matemática. No es 1000 años, ya pasaron 2000 años, ¿sí? Pero ellos dicen que ese es un milenio simbólico, por lo tanto, ser 2000, 3000 años, no sabemos. Luego ocurre la resurrección y el juicio general. Justos e injustos resucitan juntos y son juzgados por el Señor. Eso tampoco es correcto. Y luego está el siglo venidero, que es la eternidad. Eso es lo que dice el amilenarismo. El postmilenarismo, que hoy día casi no tiene adeptos, muy pocos son los que creen en el postmilenarismo, dice que Cristo Jesús murió en la cruz, en el 70 se destruyó Jerusalén, hubo la diáspora judía y se empezó a predicar el evangelio, se empezó con la expansión del reino de Dios. Va a haber un tiempo en donde van a escuchar el mensaje de la iglesia, se va a convertir Israel, y cuando ocurra eso, cuando la iglesia cumpla con su deber, va a llegar un momento donde el Señor va a venir por segunda vez y se instala la eternidad. El periodo entre la conversión de Israel hasta la segunda venida es el milenio simbólico, ellos le llaman. Hay resurrección y juicio general y la eternidad. Y el premilenarismo dispensacional, que siempre estamos repitiendo. El Señor Jesús murió, en Hechos capítulo 12 forma la iglesia, gracias a su muerte estamos esperando el arrebatamiento o rapto de la iglesia, luego hay un periodo de 7 años de tribulación, especialmente para Israel. Mientras tanto, ocurre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en el cielo para los salvos. Y la segunda venida termina la tribulación, se instaura el milenio y luego ocurre el juicio final y la eternidad. Ese es el punto de vista que nosotros seguimos. Y ahí tienen ustedes un panorama para poder comparar. Lo que quiero que sepan bien es que el amilenarismo y el postmilenialismo dicen que el milenio es simbólico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para nosotros ya desde ese momento creo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, y yo lo que quiero es que recuerden eso bien, que no les confunda eso. El amilenarismo y el postmilenialismo niegan la existencia de un milenio literal. El premilenarismo histórico y el premilenarismo dispensacional se diferencian en cuándo ocurre el arrebatamiento. El premilenarismo histórico dice que el rapto ocurre después de la tribulación. Sin embargo, el dispensacionalismo dice que va a ocurrir antes de la tribulación. Ahí está la gran diferencia. ¿Se entiende? No sé si hay alguna pregunta para aclarar antes de seguir, porque esto me interesa que ustedes entiendan bien. No es porque sea una verdad teológica, sino porque ustedes en algún momento van a leer algunos libros de profecía, y si ustedes tienen claro esto, van a darse cuenta enseguida de qué punto de vista tiene el autor, si es amilenarista, si es postmilenarista, si es premilenarista dispensacional o si es premilenarista histórico. Si esto ustedes saben. ¿Se entiende?
¿Hay alguna pregunta o pasamos? Pasamos. ¿Puedes repetir las ¿Sí? ¿Dicen? Lo que quiero que se acuerden bien es la diferencia entre, por ejemplo, el amilenarismo y el postmilenarismo. Hablan de un niegan? milenio simbólico, no son 1000 años literales, dicen ellos. Ya dura ya Ujú. más de 2000 años según el amilenarismo. Entonces, estas dos posturas para mí son los que más lejos están de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, entre el premilenarismo histórico y el dispensacional, la diferencia principal radica del momento en que ocurre el arrebatamiento. El premilenarismo histórico dice que el rapto ocurre a la par con la segunda venida, por lo tanto es al final de la tribulación. Mientras que el premilenarismo dispensacional dice que no, que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, la iglesia va al cielo mientras acontece aquí los 7 años y luego vuelve con el Señor para la segunda venida. ¿Se entiende? Sí, Ok, gracias. perfecto. No hay por qué. Después vamos a preguntarle para ver si se quedó claro. Dentro del premilenarismo, dentro del premilenarismo hay varias posturas. Están los premilenaristas pretribulacionales, los que dicen que antes de la tribulación, porque dice pretribulación, ocurre el rapto, ¿sí? Esa es nuestra postura. Nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino va a ser arrebatada antes por el Salvador. Están los mid-tribulacionistas o también se les llama medio tribulacionistas, los que dicen no, pero acá se menciona que a la séptima trompeta o la última trompeta viene el rapto, por lo tanto eso ocurre a la mitad de la gran tribulación, por lo tanto la iglesia va a ser arrebatada a la mitad misma, lo que va a librarse es de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Pero los primeros 3 años y medio la iglesia va a estar. Ellos dicen así. Y están los post-tribulacionistas, y ahí están los premilenaristas históricos, quienes dicen que la iglesia es arrebatada al final de la tribulación cuando el Señor Jesús ya está viniendo por segunda vez. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Vamos a pasar entonces. Y acá les pongo algunas diferencias para que ustedes vayan leyendo, porque como les dije, me interesa que ustedes vayan sabiendo estas posturas porque se van a encontrar como piedra en el zapato. En algún momento, cuando hable de profecía a un predicador, ustedes ya van a saber, ese es un amilenarista, ese es un postmilenarista, ese es un premilenarista, etc. A eso es lo que quiero llegar, porque si no, uno se desconecta un poquitito, no está... o sea, no está pudiendo discernir bien y entonces se confunde. Luego, aquí les pongo la diferencia, ¿verdad?, entre cada uno de las perspectivas. Por ejemplo, con respecto a la segunda venida de Cristo, el amilenarismo dice que es un acontecimiento único, no hay distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida, ¿sí? El postmilenarismo dice lo mismo prácticamente. El premilenarismo histórico dice que el arrebatamiento y la segunda venida son simultáneos, o sea que al final de la tribulación. Y el premilenarismo dispensacional dice no. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Y ahí ven ustedes la diferencia entre con la resurrección, con los juicios, la tribulación, el milenio, etc. Este es un recopilado muy útil, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a poner un poquitito algún orden en los acontecimientos premileniales. Antes del milenio, ¿qué debe ocurrir? El Señor debe retornar al Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la ascensión allá en el Monte de los Olivos, Hechos 1:12 dice, cuando Él se está yendo al cielo, dice, hay un ángel, aparece un ángel con vestiduras blancas, gracias. Y dice ahí, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo que se va al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban en el monte que se llama del Olivar, dice ahí en Hechos 1:12. Zacarías 14:4 y 5 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Sabemos dónde va a venir el Señor por segunda vez, será en el monte de los olivos. Como consecuencia, el monte de los olivos se parte en dos.
se abre un valle entre el oriente y el occidente, ¿sí? Y de ahí salen aguas que vienen del trono de Dios de Jerusalén y van al Mar Muerto para sanear esas aguas. El monte de los olivos se parte en dos formando un valle que ya dijimos. Salen aguas que llevan sanidad. Dice Ezequiel 47, 6 al 12. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y les pregunto a ustedes, por sentido común, ¿cuál es el único lugar en el mundo donde hay un mar y no hay ni un ser vivo? ¿Y por qué? Mar Muerto. El Mar Muerto, ¿por qué no hay ningún ser vivo? ¿Qué será? Restos de Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué? La cantidad de sal, que es consecuencia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por ese lugar estaba Sodoma y Gomorra. Y nos queda como vestigio de que Dios destruyó esa ciudad la sal del Mar Muerto. Hoy no hay ni un ser vivo en ese lugar. Sin embargo, acá dice que estas aguas que van a salir van a llevar sanidad a estas aguas. Dice el versículo 9 de Ezequiel 47, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar de Galilea es el mar grande, o también se le llama lago de Genezaret. Versículo 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, porque se va a seguir utilizando la sal de ese lugar. Versículo 12, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Será sensacional este tiempo del milenio, porque van a sanearse las aguas del Mar Muerto. Además, a uno y otro lado de este manantial que va a purificar este mar, habrán árboles que van a tener todo tipo de frutas y sus hojas van a servir como medicina. Y ya no vamos a tener ningún trabajo ahí los médicos y compañías, ni las enfermeras, ni ninguno que trabaje en salud, porque ahí simplemente vas a ir a agarrar estas hojas, consumir sin efectos adversos, totalmente gratuito. Y yo no soy político, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, no estoy inventando nada. Eso es lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 47. Si ustedes no me creen, lean en sus casas. Luego vemos que el remanente es reunido con su Señor. Y atiendan bien los que le va a decir. ¿Acuerdan ustedes el rapto de la iglesia? Donde la iglesia es arrebatada al cielo, ¿se acuerdan? Bueno, aquí ocurrirá el arrebatamiento, pero en forma horizontal. Todos se van a reunir para recibir al Señor. No va a ser arriba abajo, sino va a ser de izquierda a derecha. Fíjense ustedes lo que dice Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Esta es la segunda venida. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Se van a reunir en un solo lugar para recibir al Señor Jesucristo. El arrebatamiento horizontal, por decirlo así, para diferenciarlo del arrebatamiento vertical, que es de la iglesia con su Señor. Romanos 9, 25 al 27 también nos habla acerca de los escogidos. Muy bien. Fíjense ustedes, en quinto lugar, el Señor juzga a los judíos. Ezequiel 20,
33 al 38 dice lo siguiente. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Versículo 35. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Siempre que la iglesia, que se nos menciona que el Señor quita a alguien es para juicio, ¿sí? Los que quedan son para recibir el reino. ¿Se acuerdan ustedes? Lo que pasa también con las 10 vírgenes y los talentos, ¿se acuerdan? El Señor juzga primero a los judíos y luego juzgará a las naciones. Mateo 25, 31 al 46. A la izquierda van a estar los cabritos y a la derecha van a estar las ovejas, los benditos del Padre, dice. ¿Se acuerdan? Los benditos son aquellos que recibieron a Cristo y que recibieron a los judíos, que le dieron de comer, que le refugiaron, etcétera, que le dieron vestido. Y cuando a ellos le hicieron, dice el Señor, a mí me lo hicieron. Bueno, van a ser, dice, quitados para juicio los que están a la izquierda y van a entrar al reino los que están a la derecha. ¿Se acuerdan? Bueno, todo esto va a acontecer antes que se instaure el reino milenial. Y tenemos que hablar también de las resurrecciones, porque hay un orden. Primero tenemos que saber que hay dos grandes resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección de justicia o de los justos, y consta en primer lugar con la muerte de Cristo. Versículo 20 de 1 Corintios 15 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces tiene varias partes. La resurrección de Cristo fue la primera parte de la resurrección de justicia. Luego dice los que son de Cristo, que vuelve a dividirse en dos grandes partes. La primera parte, la iglesia, que va a ser arrebatada antes de la tribulación. ¿Se entiende? 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto ocurre antes de la tribulación. Luego resucitan los santos del Antiguo Testamento. Esto ocurre al final de la gran tribulación. ¿Por qué les digo así? Por lo que dice Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y atiendan bien lo que dice. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿De qué tiempo habla ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? La gran tribulación. La gran tribulación. Inmediatamente después de eso dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta resurrección es al final de la tribulación, al segunda venida de Cristo, porque fíjense ustedes que nos habla primeramente de la tribulación. Vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Se entiende? Versículo 13. Y tú, hablando de Daniel, irás hasta el fin. Siempre se habla del fin cuando ocurre la segunda venida de Cristo. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días.
Al tiempo de la segunda venida resucitan los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, como dice ahí en Apocalipsis 24 que ya leímos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos entendiendo bien? Porque esto sí hay que entender bien, porque si no se nos confunde. ¿Dónde resucitan los santos del Antiguo Testamento? ¿Dónde resucitan la iglesia, etcétera? Porque a veces juntan, y si juntan, hay una mezcla dentro de la cabeza, ¿se entiende? Primero la iglesia antes de la tribulación. Después los santos del Antiguo Testamento, junto con los mártires de la tribulación, van a resucitar al tiempo de la segunda venida. ¿Por qué decimos que los santos del Antiguo Testamento resucitan al tiempo de la segunda venida? Por lo que dice Daniel 12. Primero nos habla de la tribulación, de que Miguel va a estar ayudando al pueblo de Israel durante la tribulación, e inmediatamente después dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Está hablando después de la tribulación, ¿sí? Al final de los días. Y luego está la segunda resurrección, que es el juicio final, que hoy vamos a tocar algunos detalles también. Apocalipsis 20, 11 al 15. Bueno, esto es el orden con respecto a las resurrecciones. Esto ocurre al final del milenio, la segunda resurrección, la resurrección de condenación. Y los cambios que va a haber en el milenio. El tipo de gobierno va a ser una monarquía constitucional. Dice que Cristo será el rey. Isaías 24, 23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El rey va a ser Jehová de los ejércitos o Jesús, ¿verdad? Lucas 1, 32 y 33 dice, versículo 31 en adelante, y ahora concebirás en tu vientre. Esto es la palabra que Gabriel le dice a María. Y darás a luz un hijo. Fíjense ustedes todo lo que va a cumplirse en Jesús. Y llamará su nombre Jesús. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Este será grande. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Será llamado Hijo del Altísimo. Se cumplió también al pie de la letra. Y el Señor, Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 7 cosas se nos dice respecto a Cristo. 4 ya se cumplieron. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Esos 4 ya se cumplieron. Y luego dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso no se cumplió, es en el milenio su cumplimiento. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza el modelo de oración? ¿Cómo dice darme el modelo de oración, Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ese, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Ahí está. Aquí, ¿qué le estamos hágase tu pidiendo al Señor? voluntad, como Cuando la decimos tierra como venga la tu reino, ¿qué estamos pidiéndole al Señor? Que Cuando vos venga le su pedís, gobierno, venga a nosotros tu reino, que reina. que reine, ¿verdad? Que venga el milenio, eso es lo que estamos pidiendo. David será príncipe sobre la casa de Israel, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré, dice Jeremías 39. Ezequiel 34, 24 dice, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ezequiel 37, 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Y sigue el relato. Oseas capítulo 3, versículo 5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y sigue el pasaje. David será príncipe sobre la casa de Israel. También los apóstoles van a tener su grado de autoridad dentro del milenio. Dice Mateo 19, es Mateo 19, no es Mateo 18, 19, tiene que ser ahí 27, 28. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Los apóstoles también estarán ayudando a David en el gobierno de Israel. También las demás naciones tendrán sus gobernantes. Salmo 72, 10 y 11 dice,
Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Eso dice Salmo 72, 10 y 11. Zacarías 14, 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos tendrán que ir a adorar al Señor en Jerusalén, ¿sí? Probablemente van a ser todos supervisados por José y Daniel. José y Daniel tienen vasta experiencia dirigiendo las riendas mundiales en las potencias de su época. José en Egipto y Daniel en Babilonia y en Medo Persia. Entonces probablemente ellos van a estar siendo los directores de toda la adoración de las naciones hacia Jehová de los ejércitos. Ahora, en cuarto lugar, los santos estarán co-reinando con Cristo. Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice 1 Tesalonicenses 4:18? Así estaremos siempre con el Señor. Nunca más nos vamos a apartar un solo milímetro del Señor. Donde Él se vaya, allí estaremos nosotros, su amada esposa. El centro del gobierno va a ser Jerusalén. Isaías 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí mismo va a estar el Señor en Jerusalén. Ezequiel 48:35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa Jehová está allí. Va a haber muchos cambios en la geografía, en la tierra y en la hidrografía, en los ríos, ¿verdad? Primero dicen, durante la tribulación, muchas islas y montes desaparecerán por completo, ¿sí? Se formará un valle nuevo cuando el Señor pise sobre el monte de los olivos. Saldrán aguas que van a llevar sanidad al mar muerto. Ya hablamos de eso. La tierra se tornará excepcionalmente fértil. Fíjense ustedes lo que dice el Salmo 72:16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Incluso en los montes van a estar lanzando semilla y va a salir, va a tener mucho fruto, va a retumbar esos frutos en la ciudad, dice la palabra de Dios. Isaías 35, fíjense ustedes, esto es más sorprendente aún. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Qué? El desierto va a florecer como la rosa. El Sahara será un bello jardín durante el milenio, ¿verdad? Isaías 55:13 dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. O sea que hoy día no es ni un cuarto de lo que va a ser el milenio en cuanto a productividad de la tierra, ¿sí? Se surgirá un nuevo río cuyas aguas tendrán poder sanador. Ya hablamos de Ezequiel 47, ¿se acuerdan? Ahora, la luz del sol se tornará más clara 7 veces. Por lo tanto, ya no va a haber ahí contaminación ambiental, no va a haber ya caños de escape, nada de eso. Por lo tanto, no va a haber
problema para que la luz del sol pase y haga más fructífera la tierra. La duración de la vida de los hombres. Los santos no morirán. Fíjense ustedes lo que dice Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Fíjense ustedes que a los 100 años, cuando una persona cumple en el milenio, será llamado niño, y el que muera va a ser un maldito, ¿verdad? Dijimos que el Señor va a gobernar con vara de hierro, por lo tanto, Él no va a tolerar ninguna sublevación. Por lo tanto, uno quiere levantarse contra el Señor, automáticamente muere. Y será una noticia a nivel mundial. Murió alguien. ¿Por qué? Porque va a ser tan raro, porque no va a haber casi mortalidad. Las funerarias, todos van a cerrar sus puertas durante el milenio. Casi no va a haber. ¿Se entiende? Todas aquellas personas que hayan entrado en el milenio, la totalidad de esas personas van a vivir los 1000 años. ¿Quiénes son los que van a morir? Van a morirse aquellos hijos de estos primeros poblantes de la tierra, por decirlo así, quienes no hayan depositado fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Ustedes me pueden decir. Y ya ven, el corazón del hombre es malvado, es perverso. Por eso creo yo que el diablo va a estar todavía preso ahí en el abismo para demostrarnos el Señor que a pesar de que haya un gobierno perfecto, el mejor rey de todos los tiempos, las condiciones perfectas, igual el hombre va a seguir pecando, porque no es que va a dejar de haber muerte, va a haber muerte, va a ser raro, pero mucha gente al mirar esto no se van a sublevar con el Señor, van a estar supuestamente bajo la autoridad del rey, pero ni bien tengan la oportunidad de seguir a otro líder, van a seguir a Satanás. ¿Se entiende? Ellos van a estar aceptando las condiciones. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Los que se levantan contra el Señor van a ser aniquilados, van a morir ahí mismo. Zacarías 8:4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. También va a haber cambios en el mundo animal. Desaparecerá la carnivorosidad y la ferocidad de los animales. Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías echarán juntas, y el león con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pit, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y volverá la dieta del Edén, Génesis 1:30. Versículo 27 en adelante, para entender el contexto, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, que van a alimentarse, según lo que dice Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y en que hay semilla os serán para comer. ¿Qué comían las bestias? Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. No había gente que comía carnes. Todos eran vegetarianos, ¿sí? Y esas condiciones volverán para el milenio. Habrá cambios en la vida espiritual. Los demonios se habrán desterrado. Ya leímos eso en Isaías 24. Las oraciones de los santos serán contestadas de inmediato. Isaías 65, 24, 25 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová.
La tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Eso dice Isaías 11:9 que ya leímos y Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Quién alguna vez ya escuchó un mensaje del profeta Habacuc? Interesante, ¿verdad? Sin embargo, este profeta nos habla acerca del milenio. Los ciudadanos del reino están los santos con cuerpos mortales que van a pasar del Señor. Ahí en Mateo 25 nos habla acerca de la parábola de los que habla de los judíos. Los 5 que recibieron al Señor son aquellos que tenían aceite en sus lámparas, y aquellas 5 insensatas que no tenían sus lámparas son aquellos que rechazaron a Jesucristo. También nos habla de la parábola de los talentos, versículos 16 en adelante. Nos habla de el que es fiel en lo poco y en lo mucho también va a ser fiel. El que no es fiel. ¿Se acuerdan? Todo nos habla acerca del juicio que van a tener los judíos cuando el Señor retorne por segunda vez. Y luego vemos también que van a ser juzgados los gentiles, los cabritos y las ovejas, que nos habla del juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 46. Entonces, van a entrar santos con cuerpos mortales. Todos estos van a vivir los 1000 años, porque todos estos son salvos. No va a haber persona no salva que entre en el reino milenial. ¿Se entiende? Repito, no habrá ni una persona que no sea salva que entre en el reino milenial. Todos son salvos. Luego van a estar también los santos resucitados del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación. Y también va a estar la iglesia acompañando al Rey de Reyes como esposa del Cordero. También habrá paz. No habrá allí más guerra. Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Miqueas capítulo 4 versículos 3 al 5 dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Eso dice Miqueas 4:3 y sigue el pasaje. El lema en el milenio va a ser santidad a Jehová. Esto va a estar inscrito en la campanilla de los caballos, santidad a Jehová, como dice ahí en Zacarías. Bueno, ese era un breve bosquejo de lo que va a ser el milenio. Seguimos nosotros con nuestro estudio de Apocalipsis 20. Versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estos que recibieron facultad de juzgar probablemente son santos de la iglesia, a quienes se les promete vestiduras blancas y coronas también, y tronos para reinar con Cristo, ¿sí? La segunda parte evidentemente nos habla de los mártires de la tribulación, ¿sí? Eso es lo que dice el doctor Riley. Versículo 5, pero los otros muertos, hablando de los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Mínimo entre ambas resurrecciones, la resurrección de justicia y la resurrección de condenación, hay todo el milenio en medio. ¿Se entiende? Muy bien. Esta es la primera resurrección, dice ahí la última parte, refiriéndose a lo que estaba expresado en el versículo 4, que se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es la quinta de 7 bienaventuranzas. Ahí tienen los pasajes donde están las bienaventuranzas. Los que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La segunda muerte es el infierno eterno. La consoladora
verdad es que ningún verdadero hijo de Dios enfrentará la eterna ira. Los que tienen parte en la primera resurrección también son bienaventurados porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Los creyentes son real sacerdocio. Los creyentes sirven ahora como sacerdotes al adorar a Dios y conducir a otros al conocimiento de Él, y también servirán como tales durante el reino milenial. Una última bendición para los que tienen parte de la primera resurrección es que reinarán con el Señor Jesucristo 1000 años, junto con los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. El gobierno milenario de Cristo y de los santos se distinguirá por la presencia de justicia. Físicamente será un tiempo que no habrá maldición, donde habrá abundancia de alimentos y donde habrá salud física y bienestar, lo que conducirá a una larga vida, que ya estuvimos viendo. Versículos 7 y 8. Termina el milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales será como la arena del mar. Fíjense ustedes cómo en esas condiciones va a haber gente que siga a Satanás. Y aunque no lo entendamos bien, va a haber gente que se subleve contra el Señor, a pesar de que en ese tiempo solamente va a haber bendiciones y justicia, ¿verdad? Al finalizar el reino de 1000 años del Salvador, Satanás será libertado por poco tiempo y sin perder ni un segundo saldrá nuevamente a engañar a las naciones. Pero ¿quiénes son los que le seguirán? Una inmensa multitud de las naciones. Es increíble cómo es el ser humano en cuanto a su perversidad. Jeremías 17:9. Y el corazón es perverso más que todas las cosas. Estos son los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de aquellos que entrarán al milenio con cuerpo físico. Al reflexionar sobre esta cuestión, nos sorprende cómo es que habrá personas quienes, viviendo en el mejor reinado de todos los tiempos de la humanidad, decidan voluntariamente sublevarse contra el Señor siguiendo a Satanás. No nos cabe en la cabeza, pero así dice. Y lo que quiero también enfatizar sobre esta última parte es cuando dice ahí de Gog y Magog. Y lo que dice el doctor Wiersbe tiene mucho sentido. No hay que confundir esta batalla del final del milenio con la batalla de Ezequiel 38 y 39. Hay algunas diferencias. La referencia a Gog y a Magog en Apocalipsis 20, 7 al 9, ha llevado a algunos estudiantes a ubicar esta invasión después del milenio, pero esta interpretación también tiene sus problemas. El ejército descrito en el versículo 8 provendrá de los 4 rincones de la tierra, mientras que el ejército de Gog estará formado por hombres de 6 naciones e invadirá desde el norte. Eso dice Ezequiel 38. Sin embargo, aquí en Apocalipsis 20, todas las naciones siguen a Satanás. Satanás es el que encabeza, no Gog, como es en Ezequiel 38. ¿Sí? Además, si el fuego del cielo devora al ejército mencionado en el versículo 8, ¿por qué será necesario pasar 7 meses enterrando los cuerpos y 7 años hasta la eternidad quemando las armas? Las palabras Gog y Magog probablemente se usan como para relacionar los dos eventos proféticos, pero no para equipararlos. Tanto Ezequiel como Juan describen ataques contra Jerusalén y los judíos. En ambos eventos el Señor libra milagrosamente a su pueblo. Lo mismo pasa, como dice el doctor Magui, con respecto a los términos de guerra mundial. ¿Sí? Ocurrió una guerra entre varias naciones entre 1919 y 1922. A eso se le llamó guerra mundial. Pero duró muy poco esa denominación porque ocurrió nuevamente la invasión de varias naciones, el conflicto entre varias de ellas, casi lo mismo de la Primera Guerra, entonces le denominaron Segunda Guerra Mundial. Son 2 guerras diferentes, pero tienen el mismo nombre, solamente diferenciado entre un número 1 y 2. Lo mismo pasa aquí. El movimiento de ejércitos de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 será tan grande que ellos van a tener en sus memorias esa sublevación y lo van a comparar a esta sublevación final. O sea que si ponemos un título, por decirlo así, para dejar bien en claro, Gog y Magog de Ezequiel 38-39 es Gog y Magog 1, ¿sí? Y en el de Apocalipsis 20 es Gog y Magog 2. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario? ¿Se entiende o no? ¿O entendieron Sí, doctor. todo o nadie entendió? Vamos a continuar. 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
Luego dice, perdón, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la promesa que hizo el Señor allá en 2 Pedro, ¿sí? Que todo iba a ser destruido por fuego. Después de movilizar un ejército de rebeldes impíos, dice ahí, el diablo marcha contra Jerusalén, la ciudad amada, pero de parte de Dios desciende fuego del cielo que consume a las tropas, en cumplimiento a lo que dice el apóstol Pedro allá en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículos 10 al 14. Versículo 10. Y el diablo que los engañado fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 1000 años atrás, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Ahora, 1000 años después, se le une el trío, Satanás. ¿Se acuerdan ustedes de la Trinidad diabólica, verdad? Satanás como padre, el anticristo como hijo y el falso profeta como haciendo la labor del Espíritu Santo. Y como les dije, quiero enfatizar esta segunda parte del versículo, la última parte. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta frase es todavía más fuerte. Los que sufren el tormento serán atormentados día y noche, dice ahí, por los siglos de los siglos, eternamente. No se puede decir de manera más categórica, ¿verdad? Es necesario recalcar esto en una época en que están aumentando los partidarios del aniquilacionismo y también de la apocatastasis, que es reconciliación universal, que el Señor le va a perdonar a todos. El aniquilacionismo dice que todos los pecadores llegado un momento van a ser destruidos totalmente y va a terminar, no va a haber sufrimiento eterno. Y la apocatástasis es la reconciliación universal. El Señor les perdona a todos. Ninguna de estas dos posturas es bíblica. La Biblia habla claro de un infierno eterno que arde con fuego y azufre. Y la última parte, el juicio ante el gran trono blanco. Dice ahí Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, los muertos que había en él, y en la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No va a haber ni una persona salva en este juicio. Desde Caín hasta el último no salvo van a comparecer ante el gran trono blanco. No sabemos dónde va a ser. Va a ser en algún lugar en el espacio, porque la tierra y los cielos actuales van a ser destruidos, ¿sí? Y la Biblia no nos revela dónde va a ser el juicio ante el gran trono blanco. La realidad de este trono, dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que sí o sí todos vamos a comparecer ante el Señor, si somos salvos ante el tribunal o si no, ante el gran trono blanco. No importa si niegan, si son agnósticos, ateos, si creen o no creen, si son islam, si son hindúes, todos van a estar ante este tribunal si no creyeron en Cristo. El segundo ítem, el juez en este trono es Cristo Jesús. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. A este, refiriéndose a Cristo, Dios al tercer día levantó e hizo que se manifestase. Luego dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo es el juez. En tercer lugar, el jurado de este trono. Un juego de 5 libros. Dice este autor Harold Wilmington, en el auxiliar bíblico portavoz, el libro de la conciencia. Luego dice el libro de las palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? El tercero, el libro de los secretos humanos. ¿Sí?
Y en cuarto lugar, el libro de las acciones públicas. En quinto lugar, nos habla acerca del libro de la vida. ¿Para qué se va a abrir el libro de la vida? Para mostrarle que ellos no están inscritos, que tuvieron posibilidad de recibir a Cristo y que voluntariamente rechazaron. Al rechazar a Jesucristo voluntariamente, nosotros elegimos ir al infierno. Hasta hoy, el Señor a nadie envió al infierno. Todos fueron ahí voluntariamente. ¿Se entiende? Al rechazar a Jesús como Salvador, lamentablemente lo único que nos queda es el infierno. Los juzgados en este trono, como dijimos anteriormente, son los inconversos de todos los tiempos. Ni un salvo estará en ese juicio. ¿Y cuál es la sentencia? El lago de fuego eterno, como dice ahí Apocalipsis 20, 14 y 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 25, 41 y 46 dice, y los que estaban a la izquierda del Señor fueron lanzados al lago de fuego, que es el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Y ya para terminar, nos queda una sola clase más el próximo lunes. Apocalipsis 21 y 22, el estado eterno. No se pierdan. ¿Qué cosas no habrá en la eternidad? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? ¿Cómo está construido? ¿Cuáles son sus dimensiones? Hoy yo les adelanté un poquitito, pero el próximo lunes vamos a ver con más detalles. Y luego el 29 de diciembre vamos a hacer un repaso final. En nuestra próxima lección, Apocalipsis 21 y 22, analizaremos algunos aspectos de los cielos nuevos y tierra nueva, además de las dimensiones de la Nueva Jerusalén. Muchísimas gracias. Yo sé que hoy solamente fue tedioso, pero quise compartir con ustedes todo cuanto pude y lo hice lo más rápido que pude. Y si es que se perdieron porque yo me fui muy rápido, discúlpenme. No sé si hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario, algo que quieran decir, hacer. Está buenísimo, Manolo. Manolo, lo de segunda de Pedro 3:7 después del milenio, entonces. Después del milenio, ¿sí? Así mismo. Dice ahí que el cielo y la tierra actual pasarán, dice, siendo quemados. O sea que para aquellos que hoy día, por ejemplo, están predicando que tenemos que cuidar nuestro planeta, que no le, yo no digo que destruyan el planeta o que destruyamos, pero tampoco tiene que ser nuestra obsesión nuestro planeta, porque un día va a ser destruido totalmente. La única devoción, la única adoración que tenemos que tener es a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer más? Aprendimos mucho. Qué bueno, hermana Reina. Una Con cosita, Lucero. Rey. Sí, qué bueno, hermana. Súper bien. ¿Dani? Manolo, Sí, Jorge. en uno de los audios Sí. decía que la iglesia, una vez arrebatada acá de la tierra, está en el cielo, ¿verdad? Y que en el milenio él no iba a ser parte del reino milenial en la Escuché. tierra. No debe Tienes ser. razón. Dice que va a estar en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero no es así. No hay tal. Porque dice la Biblia ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 18, dice que una vez que estemos con el Señor, estaremos con Él para siempre. Para siempre. Y no nos vamos a separar. Si el Señor está en el milenio, ¿dónde está la iglesia? En el milenio. Así como un esposo está con su esposa, ¿verdad? Siempre. Así también pasa. Eso no es correcto, yo creo. Respeto lo que dijeron, son mis maestros, pero realmente me parece que es incorrecto decir que la esposa y el esposo no van a estar juntos. Mucho tiempo ya estuvimos separados y bueno, es el momento de juntarnos después del arrebatamiento. Para siempre estaremos con el Señor. ¿Está bien, Jorge? ¿Alguna pregunta más? Dani, ¿quiere hacer un comentario? Eso por lo menos es postura de Pérez Millo y Carballosa, por ejemplo, cuando dicen, ¿verdad?, que la iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén, que va a ser una ciudad satélite, ¿verdad?, que va a estar posada ahí, encima de los montes, ¿verdad? Bueno, Sí. cuestión de interpretación, ¿verdad? No es nada de para poder discutir. Otra cosita, Rey, lo que Sí. creo, como decía un hermano, ¿verdad?, para añadir algo, el milenio es el cumplimiento de la promesa abrahámica que hizo el Señor, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad?
Porque Israel como nación nunca poseyó la tierra que el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar, ¿verdad? Él y a su descendencia. Y en el milenio yo creo que va a ser el cumplimiento literal de lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Que va a ser desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, ¿verdad? Todo ese territorio el Señor le va a estar dando al pueblo de Israel en Así territorio. mismo. Por primera vez va a ocupar todo ese terreno, como dice Dani. Nunca, ni en el tiempo de Salomón, que fue donde más tierra ocupó el pueblo de Israel, alcanzó lo que el Señor le prometió por su desobediencia, porque el Señor le prometió esa tierra a perpetuidad, pero los límites, toda la grandeza era si ellos eran obedientes. Nunca ellos fueron obedientes para recibir toda la tierra que el Señor les prometió. Se va a cumplir en el reino del Mesías, en el reino milenial. Gracias, Dani. No sé si quiere agregar algo más. No, eso nomás. Gracias. Cumplimiento del pacto abrahámico. Gracias, Dani. No sé si hay alguna pregunta más, mis queridos hermanos y hermanas. De a poco nos estamos despidiendo del libro de Apocalipsis después de 35 lecciones hasta hoy. Nos quedan 2 lecciones más, 37, más uno de repaso, 38 vamos a tener en total en el libro de Apocalipsis. Mucho más de lo que yo pensé al principio. ¿Qué pasó de la hermana Felicita? A la hermana Rubia. Eh, ¿Está vio ella? no sé, yo pregunto. Yo no le vi, no le veo yo. No le veo. Sí. Se desconectó, pero estaba. Estaba. ¿Alguna estaba. pregunta, hermanos y hermanas? ¿Algún comentario? ¿Algo que no quedó claro? Porque hice un vuelo de pájaro hoy y con todo eso duró 1 hora y media para ese nuestro estudio. Traté de hacerlo más rápido que pude. Bendiga tu vida, para que nos Gracias, siga enseñando. Igualmente a ustedes también, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Alguna pregunta más? Hermanos, hermanas. No, Ok. Si no hay alguna pregunta más, entonces nos despedimos y Dios mediante nos encontramos el próximo lunes. Muchísimas bendiciones y gracias por conectarse.